El libro de Andrew Matthews habla en primer lugar del comportamiento de la mente y de sus patrones de conducta. Es el tema del primer capítulo. Veamos pues cómo funciona la mente. Cuando atraviesa usted la carretera, tiene que concentrarse en cada uno de sus pasos. Cuando duerme, tiene que estar atento para seguir respirando. Ninguna de estas actividades se desarrolla conscientemente, ya que dependen del subconsciente. La mente es como un iceberg. Existe una porción visible, el consciente, y otra oculta mucho mayor llamada subconsciente. Nuestro subconsciente es el responsable de buena parte de los éxitos y fracasos que logramos en la vida. El hecho de que ciertas conductas se repitan se debe al subconsciente. Mucha gente presenta patrones reiterativos, de forma que el mismo comportamiento se repite una y otra vez. ¿Conoce a alguien que llegue habitualmente tarde? Siempre tendrá razones para justificarse. Lío con los hijos, problemas en el trabajo, pinchazos de ruedas, llaves extraviadas o cosas semejantes. Un día le dije a un amigo con quien jugaba al tenis que siempre llegaba tarde: David, hagamos un trato. Por cada minuto de retraso me vas a pagar $1. Al día siguiente dijo que estaba lesionado y desde entonces no hemos vuelto a jugar. Estaba convencido de que la impuntualidad no era culpa suya. No llegaba tarde intencionadamente, pero su subconsciente ya estaba programado y le ordenaba: llega siempre tarde. Hay personas cuyas vidas son dramas interminables. Si encuentra a alguien así y comete el error de preguntarle ¿cómo estás?, de inmediato le contará 1000 desgracias. Siempre que su vida amenaza con ser apacible, una vocecita subconsciente le dice que las cosas no son así, y pronto surge otro drama. Algunas personas se enferman cada vez que se les presenta la oportunidad. Hay quienes se ponen malos todos los lunes por la mañana. También existen personas propensas al desorden. Se trata de un patrón de vida poderosísimo. Tienen todo hecho un desastre. Si alguien ordena sus cosas, poco después un huracán arrasa de nuevo su habitación, su oficina o lo que sea. ¿Conoce a alguien que siempre está arruinado? Es el patrón de la quiebra. No es cuestión del dinero que gana, sino de lo que hace con él. Las personas con un patrón de quiebra actúan automáticamente, buscan la manera de gastar el dinero como sea. Aunque ganaran el doble, seguirían estando en la ruina. Otro patrón es el de la indispensabilidad. Si usted cree que a los 3 minutos de irse va a caer un rayo o van a coger una pulmonía todos sus trabajadores o sus familiares, padece esta dolencia. Con este patrón, su actitud contribuirá a perpetuar la situación. En cuanto se vaya, todo será un caos. Hay muchos más patrones negativos. ¿Utiliza usted alguno de ellos? Más vale que no, porque existen también los positivos. Por ejemplo, nunca me pongo enfermo. La salud queda protegida por este programa mental. Otro patrón positivo: siempre llego al sitio justo en el momento preciso. Otro más: todo lo que hago me deja dinero. Algunas personas utilizan con éxito este patrón mental. Un último ejemplo: confío en la gente y siempre me tratan bien. Este es muy eficaz. Y hay muchos más. Supongo que usted prefiere usar patrones positivos y desechar los negativos. Si se pregunta cuánto tiempo durarán sus malos patrones, sepa que la vida cambia cuando nosotros cambiamos. Así es. Pero sepa que siempre hay resistencia al cambio. No es fácil cambiar nuestros patrones de vida, pero es posible. Sea cual fuere el punto en que se encuentre actualmente, aún puede lograr lo que desea. Esta cinta le explica la manera de hacerlo. Ojo, siempre que decidimos cambiar encontramos resistencia. Siempre surge alguna pega frente a la seriedad de nuestras intenciones. Supongamos que ha decidido ponerse a dieta para perder los michelines. Pero esta semana tiene invitaciones a cenar y fiestas de cumpleaños. El cambio le plantea un desafío. Imaginemos que decide abrir una cuenta de ahorro para ir reuniendo un capital. Así que cancela la cena prevista, lo cual ayuda a su dieta, y va a depositar en el banco el dinero ahorrado. Sin embargo, justamente ese día vence el seguro del coche o se le estropea el frigorífico. Supongamos que quiere ir limpio. Cada vez que se pone ropa nueva, se le ensucia. Sale de la habitación y se mancha. Solo ocurre cuando se pone ropa nueva. Lo natural es pensar: es que soy así, no puedo cambiar.
La verdad es que sí puede cambiar, pero sus viejos patrones de vida tratarán de persistir. ¿Qué hacer para lograr el cambio? Primero hay que reconocer que todo cambio encontrará resistencia. Tiene que estar preparado. Desde el momento de nacer desarrollamos patrones de comportamiento. Por ejemplo, cuando éramos bebés, llorábamos por tener sed, calor, frío, soledad, frustración, falta de cariño o cosas por el estilo. Cuando llorábamos, en muchas ocasiones nos daban de comer. Así se estableció que la solución a los problemas era comer. Si fuma, bebe o come en exceso, ya puede saber de dónde procede parte de su programación. Cuando se siente solo o deprimido, una de las principales luces que iluminan su vida es la del frigorífico. Las soluciones que ofrecen el tabaco y la bebida derivan de condicionamientos parecidos. Nuestro comportamiento es en general el resultado de experiencias infantiles. En los primeros años no tenemos criterio y absorbemos información como esponjas. Nuestras primeras relaciones con el mundo son a través de nuestros padres, por lo que su influencia en nuestra vida es enorme. Por ejemplo, solemos establecer contacto con personas que se parecen a ellos. Estas relaciones reflejan las que nuestros padres establecían con la gente. Si eran amables y cariñosos, tenderemos a ser así, porque eso es lo que hemos aprendido. También buscamos pareja entre las personas que se parecen a nuestro padre o a nuestra madre. Esto se debe a que en la infancia nos formamos imágenes subconscientes de cómo deben ser una esposa o un esposo según el patrón que hemos recibido. Sin darnos cuenta a nivel consciente, buscamos una pareja que se ajuste a la imagen que nos hemos formado. Es sumamente importante conocer nuestros patrones de comportamiento y saber cómo surgieron, porque identificar un problema es la mitad de su solución. No tenemos que resignarnos a vivir siempre con nuestros patrones. Los negativos pueden oponer resistencia, pero no son invencibles. Debe pensar siempre positivamente sobre usted mismo y su situación. La disciplina mental requerida puede costar cara, pero las recompensas son fabulosas. Hable siempre bien de sí mismo y creará nuevos patrones de felicidad. Escuche grabaciones como esta y lea libros sobre el éxito. Trate con las personas de quienes pueda aprender algo. Tiene la posibilidad de rediseñar sus patrones de comportamiento para convertirse en la persona que desea. Hablemos ahora sobre la imagen que tiene de sí mismo. ¿Ha notado que cuando se siente bien consigo mismo, los demás se vuelven agradables? ¿No le parece fascinante el cambio de actitud? El mundo es un reflejo de nosotros mismos. Si nos aborrecemos, también aborreceremos a los demás. Cuando nos encanta ser quienes somos, todo el mundo nos resulta maravilloso. Nuestra propia imagen es la guía que determina nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras relaciones y nuestras acciones. Está condicionada por las experiencias, éxitos y fracasos, por las ideas que tenemos sobre nosotros mismos y por las reacciones de los demás. Esa imagen decide cuánto nos agrada el mundo y cómo nos gusta vivir en él. También determina lo que vamos a lograr en la vida. Somos lo que creemos ser. Por ello, como dice el Dr. Maxwell Maltz, autor del libro Psicocibernética, la meta de toda psicoterapia es cambiar la imagen que el individuo tiene de sí mismo. Si usted piensa que es un caso perdido para las matemáticas, siempre tendrá problemas con los números. Cuantas más veces se lo diga a su hermano, a su cónyuge o a su vecino, más lo creerá usted mismo y más se fortalecerá dicha imagen. El primer paso para mejorar nuestros resultados es modificar la manera en que pensamos y hablamos acerca de nosotros mismos. Si uno cree que su coordinación corporal es excelente, fácilmente triunfará en los deportes. Si se considera una persona con éxito en las finanzas, pronto será rico. Forjamos la calidad de nuestra vida según la imagen que nos hacemos acerca de la felicidad. Esto quiere decir que nosotros decidimos la imagen que queremos mostrar de nuestra propia persona. Nosotros decidimos sobre nuestro propio valor y decidimos cuánta felicidad debemos esperar. Hablemos de los cumplidos y de cómo dar las gracias. Una buena imagen de nosotros mismos nos permite recibir los cumplidos que se nos hacen y reconocer los éxitos que logramos. Esto no debe confundirse con la pedantería. Un experto ha dicho que la pedantería es una enfermedad muy rara porque hace que todo el mundo se sienta mal excepto quien la padece. La pedantería pertenece al territorio del egoísmo. Ser egoísta y gozar de una saludable autoestima son dos extremos opuestos.
Las personas con un gran ego necesitan ser centro de atención, ansían reconocimiento y les preocupan muy poco los demás. Por el contrario, una saludable autoestima nos permite respetar nuestros propios deseos y también los de los demás. El que no está convencido de su propio valor se afana por difundir sus grandes cualidades. Cuando somos conscientes de nuestra valía, no necesitamos pregonarla. Podemos sentirnos orgullosos de nuestros logros sin tener que divulgarlo a los cuatro vientos y al mismo tiempo aceptar nuestras limitaciones luchando por superarlas. Es absolutamente recomendable aceptar un cumplido. No hace falta ser perfecto para aceptarlo y para dar las gracias por ello. La gente de éxito siempre dice gracias, porque para todos es positivo reconocer un valor o un trabajo bien hecho. Un cumplido es un regalo, pero un regalo merecido. Como cualquier otro regalo, es decepcionante que alguien lo rechace. Esa es otra buena razón para aceptarlo. Si un amigo suyo le hiciera un amable comentario sobre su aspecto y usted respondiera diciendo que tiene muy gruesos los labios y muy cortas las piernas, su amigo se sentiría decepcionado y usted también. Así que, ¿por qué no decir simplemente gracias? Las personas excepcionales no utilizan trucos como la falsa modestia. No salen a la caza de cumplidos, pero los aceptan gentilmente. Por eso es importante saber cómo nos ven los demás. Podemos hacer una valoración de nuestra propia imagen observando a quienes nos rodean. Ellos advierten rápidamente si sentimos respeto hacia nosotros mismos. Si ven que nos tratamos con respeto, harán lo propio. Quien tiene una mala autoimagen tolera malos tratos y abusos de todo tipo. En su subconsciente anidan ideas sobre su poca importancia, su escaso valor y sus muchas deficiencias. Mientras tenga una pobre imagen de sí mismo, será tratado de esa manera. Hemos de afirmar el valor de cada uno de nosotros. Supongamos que se hace usted cargo de un bebé de 3 meses. Naturalmente no le exigirá a la hora de comer que haga algo inteligente antes de darle el biberón. Simplemente le dará de comer porque lo merece. Merece amor, cuidado y buen trato. Tiene derecho a todo esto porque es un ser humano, una parte del universo. Todos nos merecemos exactamente lo mismo. Lo merecimos al nacer y lo merecemos ahora. Algunas personas creen que mientras no sean tan inteligentes, tan atractivas o tan fuertes como otras que conocen, no merecerán respeto ni amor. Pues bien, hemos de afirmar que merecemos respeto y amor simplemente por ser personas. En raras ocasiones nos fijamos en nuestra belleza y en nuestra fuerza interior. Y la verdad es que existe en nosotros un núcleo verdaderamente hermoso. A veces no damos a conocer nuestros sentimientos más profundos, pero todos poseemos esas cualidades. Cuando nos enteramos de los problemas de la gente que muere de hambre en el mundo, nos duele. Podemos tener opiniones distintas acerca de la mejor manera de ayudarles, pero a todos nos preocupa el drama. Así es como somos. Recuerde que tiene capacidad de amar, de interesarse por los demás y de actuar humanitariamente. No es simplemente un ser vivo, es un ser humano. Reconozca su propio valor y recuerde siempre que merece buen trato. ¿Cómo se relacionan la propia imagen y el subconsciente? Nuestro comportamiento y nuestra programación subconsciente interactúan con el concepto que tenemos sobre nosotros mismos. Por ejemplo, si nos sentimos mal, tendemos a perjudicar a nuestra propia persona comiendo desmedidamente, propiciando accidentes o enfermedades, abusando del alcohol o alimentándonos menos de lo debido. A veces no es un acto consciente. Parece ser que las personas que sufren accidentes automovilísticos suelen sentirse mal consigo mismos en ese momento y que el accidente es en parte un castigo subconsciente. El trato que nos damos automáticamente refleja el aprecio que sentimos por nosotros. Por ello es de capital importancia que hagamos todo lo que esté en nuestras manos para tener siempre pensamientos positivos. De esta manera lograremos ser felices. He aquí unos consejos provechosos al respecto. Acepte cumplidos. Diga siempre gracias o emplee palabras que expresen gratitud. Haga cumplidos. Una de las maneras más fáciles de sentirse bien con uno mismo es reconocer lo que hay de hermoso en los demás. Hable siempre bien de sí mismo. Si no se le ocurre nada bueno que decir sobre su persona, guarde silencio. Felicítese. Cuando haya hecho algo bien, dese una palmadita en el hombro. Reconozca la diferencia entre su persona y sus actos.
Todos tenemos fallos, pero por eso no somos malas personas. Trate bien a su cuerpo. Es el único que tiene. Todo lo que hacemos con él afecta al resto. Muestre a la gente cómo desea ser tratado, sobre todo mediante el trato que se da a usted mismo y la forma en que trata a los demás. Relaciónese con gente positiva. Procure gozar de la vida sin sentirse culpable. Lea libros que le ofrezcan ideas positivas. Visualice mentalmente cómo le gustaría ser, no cómo es. ¿Le parece que hablemos un poco del amor al prójimo? Hay cierta confusión al respecto. Amar al prójimo como a uno mismo implica que debemos amarnos a nosotros mismos. No debe arruinarse uno para beneficiar a su vecino. Nunca se nos recomienda privarnos de algo, sufrir o ser desdichados para beneficiar a otro. Si uno no está bien, no puede amar a los demás. Mi interpretación personal de amar al prójimo como a uno mismo es que debemos mantener un equilibrio entre nuestras necesidades y las necesidades del prójimo. Otro asunto, la salud. Se han hecho experimentos científicos con conejillos de Indias inyectándoles sangre de personas que han padecido ira o miedo intensos. En menos de 2 minutos han muerto todos. Las alteraciones emocionales generan toxinas poderosas y letales. Imagine lo que esas toxinas pueden provocar en su cuerpo. Cada uno de sus pensamientos afecta a la química de su organismo en una fracción de segundo. ¿Qué le ocurre cuando, al ir conduciendo a gran velocidad, el camión que va delante de usted frena bruscamente? Un estremecimiento de pánico recorre todo su ser. Su mente provoca reacciones instantáneas en su cuerpo. Es fascinante la manera en que la mente subconsciente regula nuestra salud. ¿Recuerda haberse puesto enfermo de niño el día que no quería ir a clase? ¿O haber padecido dolores de cabeza a causa del miedo? La conexión entre mente y cuerpo es tan estrecha que con mucha frecuencia, cuando queremos evitar algo, nuestro subconsciente hará lo necesario para que no se realice. Reconocer que esto sucede es ya parte de la solución. Existen patrones o programas subconscientes en nuestras neuronas que nos mantienen sanos o enfermos. Hay quienes afirman, yo nunca cojo la gripe, y es cierto. Otras personas dicen, yo cojo la gripe al menos 2 veces al año, y lo logran. No se trata de meras coincidencias. A muy temprana edad aprendemos que ponerse enfermo es una de las maneras más eficaces de llamar la atención. Para algunos es la única. Cuando enfermamos, nuestros amigos y parientes se reúnen a nuestro alrededor e inmediatamente nos sentimos más amados y más seguros. Algunas personas jamás superan esto y se las arreglan para estar toda la vida enfermas. Evidentemente esta conducta es más subconsciente que consciente. El hecho es que quienes sienten amor y seguridad sufren muchas menos enfermedades y accidentes que aquellos que no se sienten queridos o tienen una gran dosis de inseguridad. Las emociones y los sentimientos reprimidos afectan a nuestra salud. Decir permanentemente algo como «no voy a dejar de sonreír aunque me esté quemando por dentro» es el principio del desastre. Para estar bien y llenos de energía, debemos alimentar las emociones positivas y expresar nuestros sentimientos. También es muy importante creer que merecemos estar bien. Si albergamos pensamientos subconscientes tales como «no soy una buena persona» o «merezco ser castigado», es fácil que tengamos una mala salud, a veces de por vida. Si no hacemos el trabajo que nos agrada y no vivimos la vida que nos gusta, nuestra mente desearía no estar aquí. Como el cuerpo es esclavo de la mente, aquel procurará hacernos salir de lo que nos desagrada. El primer paso es la enfermedad. Una solución más drástica es la muerte. No quiero dar a entender que la salud pueda explicarse solo por medio de lo que precede. Lo que sí deseo es resaltar el papel de la mente en nuestra salud física. Si me llevo un platanero al Polo Sur, cavo un agujero, lo planto y 10 años más tarde vuelvo para recoger los frutos, ¿cuántos voy a encontrar? Ninguno, porque es un ambiente inadecuado para ese cultivo. Pues bien, a través de sus pensamientos y emociones, usted controla el ambiente de su cuerpo. Usted decide si lo convierte en un nido de microbios o en un templo de salud. La buena salud es un derecho con el que se nace, y al decir buena salud hablo de energía y vitalidad. Tiene usted derecho a levantarse cada mañana con la confianza de que su cuerpo puede desarrollarse al máximo y no simplemente ir pasando.
Muchas personas tienen la idea de que la buena salud no es más que la ausencia de enfermedad. Si analizamos la conexión entre mente y cuerpo, es fácil entender en qué medida nuestro cuerpo es afectado por el estado de nuestra mente. La mente subconsciente dirige segundo a segundo nuestros procesos curativos. Su cuerpo se está reconstruyendo todo el tiempo, y los planos para su reconstrucción proceden de su mente. Cuando sana un dedo herido, ¿de dónde proviene la orden para la unión de nuevas células? ¿Qué clase de inteligencia se asegura de que al cortar una uña crezca otra y no una ampolla? Tiene que existir algo que lo controle. No debemos dejar de asombrarnos del milagro que es nuestro propio organismo. A nivel humano, la mente es el arquitecto del cuerpo, y el cuerpo es un reflejo de sus pensamientos. Si le consumen la ira, el miedo y las emociones reprimidas, su cuerpo lo reflejará. La enfermedad de la mente se torna enfermedad del cuerpo. Procure por ello que sus pensamientos sean saludables y placenteros. Piense que es una persona sana. Recuerde que la buena salud es un derecho que le corresponde por nacimiento y que merece estar sano. Sobre todo, sea benévolo consigo mismo. Analicemos ahora el significado del dolor. Si se acerca al paciente de un dentista y le pregunta, ¿verdad que es hermoso el dolor?, pensará que está usted loco. Nadie puede apreciar lo positivo del dolor al quemarse los dedos en la estufa. Pero vamos a suponer que no sintiera dolor. Podría apoyarse distraídamente en el quemador de la estufa y advertir 20 minutos después que donde antes había un brazo, ahora no queda más que una caña carbonizada. El dolor físico tiene una razón de ser. Es una retroalimentación continua que nos avisa qué hacer y qué no hacer. Siempre que comemos demasiado, que no dormimos lo suficiente o que una parte de nuestro cuerpo está débil y quiere reposo, nuestro maravilloso sistema automático de alarma nos lo hace saber. El dolor emocional opera de forma similar. Si algo nos molesta o nos preocupa, podemos interpretarlo como un mensaje que nos lleva a tomarnos las cosas de otro modo o a verlas de manera diferente. El hecho de que su casa se incendie o de que le roben el coche puede trastornarle emocionalmente. Es una reacción humana y normal. Si racionaliza dicha situación, descubrirá que puede vivir feliz sin aquello hacia lo que se sentía tan ligado. El trastorno emocional puede hacer que vuelva a sopesar sus prioridades. No quiero decir que debamos vivir sin coche y sin casa. Lo que deseo recalcar es que la gente de éxito aprende de tales experiencias y ajusta sus acciones de modo que los tropiezos de la vida resulten menos dolorosos. Veamos algunos aspectos de nuestro mundo cotidiano. Somos muy susceptibles a la influencia de la gente que nos rodea. ¿Alguna vez ha conocido a alguien que después de vivir cierto tiempo fuera del país regresa hablando con acento extranjero? ¿O niños de 5 años que poco después de entrar en la escuela empiezan a hablar peor que los criminales? Todos tendemos a ser parte de nuestro ambiente. Nadie es inmune a las influencias del mundo que le rodea. Los amigos, la familia, los compañeros de trabajo, la televisión, el periódico, la radio, los libros y las revistas que leemos. Nuestros pensamientos, sentimientos, metas y acciones constantemente son influenciados por nuestro ambiente. Si nos asociamos con gente feliz, aprenderemos algo acerca de la alegría. Si frecuentamos a gente desordenada, nos haremos desordenados. Las personas aventureras nos ayudan a convertirnos en aventureros, y las personas prósperas son un estímulo para prosperar. Esto significa que tenemos que decidir qué queremos de la vida y, en consecuencia, elegir con quiénes relacionarnos. Por ello, si le interesa seriamente cambiar de vida, procure cambiar su entorno. Ello puede conducirle a la prosperidad. Hay un dicho famoso que afirma lo siguiente: lo mejor que puede usted hacer por los pobres es no ser uno de ellos. Muchísimas personas creen que el pensar positivamente, el trabajar duro y el observar una actitud correcta no ayuda a pagar las cuentas a fin de mes. Pero la realidad es que nuestros pensamientos conscientes y subconscientes siempre generan resultados positivos o negativos en nuestras vidas, e incluso contribuyen a determinar la cantidad de dinero que ganamos. Su prosperidad o la falta de ella es el resultado de su pensamiento. Su mente y su sistema de creencias le han llevado a la posición que usted tiene, y su mente será rica o pobre según la manera en la que entrene. Lo que usted piensa es lo que al final resultará. Si se hace a la idea de ser pobre, será pobre. Si se hace a la idea de ser rico, lo será. Mucha gente cree que las carencias son parte inevitable de la vida. Piensan que al no tener estudios no pueden triunfar.
Sin embargo, hay muchas más personas ricas y satisfechas entre quienes no hicieron una carrera que entre los profesores universitarios. Otros dicen que no disponen de tiempo suficiente para hacerse ricos. Sin embargo, todos tenemos la misma cantidad de horas, es decir, 24 al día, ni más ni menos. Quien alega que es demasiado joven o demasiado viejo, que tiene una familia en quien pensar, que no le apoya a su esposa o que tiene demasiados compromisos, tendrá que admitir que otros forjan su prosperidad financiera en medio de cualquier combinación de estas circunstancias. Lo que se necesita es simplemente un cambio de estrategia. No pretendo emitir juicios. El dinero no es bueno ni malo. El dinero es solamente dinero. No cambia a la gente, sino que la potencia. El bueno se hace mejor y el malo se hace peor. Pero se consigue más fácilmente cuando la intención es buena. Le propongo estas acciones concretas para prosperar. Decídase a ser próspero y comprométase a realizar el esfuerzo necesario. El esfuerzo es muy importante, pero debe combinarse con un sistema de creencias adecuados. Primero ahorre y luego gaste. Los pobres hacen lo contrario, primero gastan y luego piensan en ahorrar. La riqueza exige tener un plan y sujetarse a él. Observe a la gente próspera. Procure estar cerca de alguien a quien le esté yendo muy bien. Detecte las diferencias que hay entre él y usted. Pida ayuda. Le sorprenderá cuánta gente está dispuesta a ayudarle si sus esfuerzos por mejorar son serios. Repítase constantemente que merece la prosperidad. Concédase caprichos de vez en cuando. Parte del proceso de llegar a ser económicamente independientes es darse ciertos premios. Planee sus acciones y concrete sus objetivos. Refuerce su confianza en lo que es capaz de lograr. Existen cientos de libros y grabaciones sobre el éxito personal. Con que descubra solo una buena idea en ellos, habrá valido la pena el tiempo y dinero invertidos. Lleve siempre consigo algo de dinero. Se sentirá mejor, se acostumbrará a tenerlo y le dará mayor seguridad. No culpe de su situación a sus padres, ni al clima, ni a la coyuntura, ni al gobierno, ni a su suegra. Afronte cualquier reto con entusiasmo y serenidad. La mayor parte de las personas afortunadas empezaron a ganar dinero cuando dejaron de angustiarse por ello. Reconozca que su pobreza puede ser un estado mental. Como ocurre con muchos padecimientos mentales, solo se alivian quienes creen que pueden curarse. El capítulo 2 del libro se titula Vivir el ahora. Lo único que tenemos es el presente. Independientemente de lo que haya ocurrido ayer y de lo que pueda pasar mañana, el ahora es el punto en que nos encontramos. Conforme a esta perspectiva, la clave de la satisfacción y la felicidad es fijar su mente en el presente. Una de las características maravillosas de los niños es que el presente los absorbe por completo. Consiguen involucrarse totalmente en lo que hacen, trátese de observar un escarabajo, de realizar un dibujo, de construir un castillo de arena o de cualquier cosa hacia la que decidan canalizar sus energías. Al llegar a la edad adulta, aprendemos el arte de angustiarnos por multitud de cosas. Permitimos que los problemas del pasado y las preocupaciones del futuro se agolpen en el presente, lo cual nos torna ineficaces e infelices. También aprendemos a posponer los placeres y la alegría, haciéndonos a la idea de que algún día todo marchará mucho mejor que ahora. Lo que se necesita para ser feliz es involucrarse en el presente. Hay que decidirse a ser feliz a lo largo del camino, no solo al llegar al destino. Vivir el ahora quiere decir disfrutar de todo lo que se hace por el hecho mismo de hacerlo y no por el resultado final. Vivir el ahora es expandir nuestra conciencia para hacer más placentero el momento presente en lugar de evadirnos.
Cuando vivimos en el presente, expulsamos de nuestra mente el miedo, porque el miedo es la preocupación por los problemas que pueden ocurrir en el futuro. Dicha preocupación puede llegar a paralizarnos, impidiéndonos hacer cualquier cosa. Mark Twain dijo en cierta ocasión que su vida había atravesado por muchos momentos terribles, de los cuales solo algunos habían ocurrido realmente. Eso es lo que sucede. Tendemos a torturarnos pensando en lo que puede pasar. Sin embargo, si nos concentramos en el presente, que es lo único con lo que contamos, vemos que no hay mayor problema. Además, solo puede uno estar expuesto al miedo intenso cuando se encuentra inactivo. Tan pronto como se hace algo, el miedo cede. Vivir el ahora es actuar sin ningún temor a las consecuencias. Es hacer el esfuerzo por el esfuerzo mismo, sin angustiarse por recibir una recompensa, y sin quedarse a la expectativa. Mientras espera usted que algo ocurra, realice otras actividades. Vivir el presente exige practicar el perdón. Perdonarse a uno mismo o perdonar a otro es vivir el momento presente. Si rehusamos perdonar, nuestra actitud significa vivir en el pasado y además someternos a una espiral de angustia mental. Se tienen ideas equivocadas respecto al perdón. El problema no es de quien recibe el perdón, sino de quien debe darlo. Muchas veces el culpable no sabe que lo es. Vive feliz mientras nosotros nos sometemos a una interminable tortura mental. La falta de perdón es una de las principales causas de enfermedad, porque una mente infeliz engendra un cuerpo infeliz. Si culpamos a otros de nuestro infortunio, rehusamos admitir nuestra propia responsabilidad. Echar la culpa a los demás nunca ha servido de nada a nadie. En cuanto dejamos de echar culpas, podemos hacer algo por mejorar las cosas. Culpar a otros es una excusa para no actuar. Cuando decidimos perdonar, un maravilloso principio entra en juego. Al sufrir nosotros una transformación, los demás también pueden cambiar. Al modificar nuestra actitud hacia los demás, ellos pueden hacer lo mismo. Muchas veces sucede. Si no ocurre así, tendremos al menos la satisfacción de haber dado el primer paso. Si perdonar a los demás es difícil, perdonarse uno mismo lo es más. Muchas personas se pasan la vida castigándose mental y físicamente por sus deficiencias. Hay quienes comen de más y quienes comen de menos, quienes beben para olvidar, quienes sistemáticamente destruyen todas sus relaciones o llevan una vida de pobreza y enfermedad. Todo este sufrimiento probablemente se origina en un sistema de creencias negativas sobre sí mismos. Le sorprendería saber cuántos enfermos no creen que merezcan estar sanos ni ser felices. Si sigue sintiéndose culpable hoy, piense que ya ha sufrido bastante. ¿Para qué prolongar la agonía? De nada le servirá. Y está arriesgando su salud mental. Conservarla cuesta mucho trabajo, al igual que la salud física, pero el esfuerzo vale la pena. Cuando perdonamos, abrimos la puerta a la felicidad. La mayoría de la gente es tan feliz como ha decidido serlo, dijo Abraham Lincoln. Lo que sucede en nuestras vidas no determina nuestra felicidad, sino cómo reaccionamos ante ello. Quien pierde un empleo puede pensar que se le presenta la oportunidad de una nueva experiencia laboral, o bien que no merece la pena seguir viviendo. La misma situación es para uno alegría y para el otro pena. Nosotros decidimos cómo reaccionar ante la vida. Sin embargo, ser feliz no siempre es fácil. De hecho, puede ser uno de nuestros más grandes retos y en ocasiones exige de nosotros toda la disciplina de que somos capaces. Tener madurez quiere decir ser responsables de nuestra propia felicidad y optar por concentrarnos más en lo que tenemos que en nuestras carencias. Pero somos los responsables de nuestra felicidad porque podemos elegir nuestros pensamientos. Para ser felices tenemos que concentrarnos en pensamientos agradables y positivos. Con mucha frecuencia hacemos lo contrario. La mayor parte de la gente recuerda los cumplidos durante unos minutos y los insultos durante años. Se vuelven recolectores de basura porque llevan encima porquerías que les arrojaron 20 o 30 años atrás. Para ser feliz hay que encontrar el lado positivo de las cosas. Kazantzakis dijo: usted tiene el pincel y las pinturas. Pinte el paraíso y entre en él. A veces somos infelices porque la vida no es como quisiéramos, no cumple nuestras expectativas. Creemos que seremos felices cuando se den ciertas condiciones.
Pero la vida no es perfecta. Nos brinda satisfacciones y alegrías, pero también nos trae frustraciones y fracasos. De forma que si decimos, voy a ser feliz cuando ocurra esto o aquello, nos engañamos a nosotros mismos. La felicidad es una decisión personal. Mucha gente vive como si algún día fuera a llegar la felicidad, como si la vida fuera una parada de autobús donde sentarse a esperarla. Pero la felicidad consiste en sentirla cada día, aprovechando al máximo lo que tenemos. Nuestros días en este planeta están contados. Para ser feliz, para sacarle más jugo a la vida, no es necesario cambiar el mundo. El mundo es ya de por sí maravilloso. Uno mismo es quien debe cambiar y abrir los ojos. Como el mundo no es perfecto, el grado de nuestra felicidad es la distancia entre lo que realmente son las cosas y lo que debieran ser. Si dejamos de exigir que las cosas sean perfectas, nos resultará más fácil lograr ser felices. Después podremos luchar por un determinado orden de cosas y decidir, si es que ese orden por el que luchamos no se establece, que seremos felices de todas las maneras. Un gurú indio le dijo a un alumno que buscaba desesperadamente la alegría: te voy a decir el secreto. Si quieres ser feliz, sé feliz. Uno de los frenos a la felicidad es la depresión. Todos pasamos por etapas en que la vida nos parece extremadamente difícil. Por ejemplo, cuando nos quedamos solos, cuando no podemos pagar nuestras deudas, cuando nos quedamos sin empleo o cuando perdemos a un ser querido. En circunstancias así, nos preguntamos si lograremos sobrevivir otra semana. El hecho es que de una forma u otra lo logramos. Puede ocurrir que perdamos la perspectiva e imaginemos las cosas más sombrías de lo que realmente son. Sería estúpido hacer un viaje de un día llevando provisiones para toda la vida. No es extraño entonces que algunos se echen encima todas las aflicciones de los próximos 25 años y luego se pregunten por qué la vida es tan difícil. Fuimos diseñados para vivir solo 24 horas al día, ni una más. No tiene sentido angustiarnos hoy por los problemas de mañana. La próxima vez que le asalte la desesperación, pregúntese: ¿tengo suficiente aire para respirar? ¿Tengo comida para hoy? Si las respuestas son afirmativas, ya van mejorando las cosas. Frecuentemente no advertimos que nuestras necesidades básicas están satisfechas. Es ilustrativa la historia del hombre que llamó por teléfono al doctor Robert Schuller. La conversación transcurrió de la siguiente manera. «Este es el fin», le dijo el hombre. «Estoy acabado. He perdido todo mi dinero». «¿Aún puedes ver?», preguntó el doctor Schuller. «Sí, aún puedo ver», respondió el hombre. «¿Aún puedes caminar?», inquirió nuevamente el doctor. «Sí, aún puedo caminar», contestó aquel. «Evidentemente aún puedes oír», agregó el doctor Schuller. «Sí, aún puedo oír». «Pues está claro que aún lo conservas todo», dijo el doctor Schuller. «Lo único que has perdido es tu dinero». Otra pregunta que podemos hacernos es: ¿qué es lo peor que podría pasar? ¿Y si eso pasara, seguiría con vida? Con demasiada frecuencia exageramos las cosas fuera de toda proporción. En la mayoría de los casos, lo peor que puede pasar es sin duda muy grave, pero no es el fin del mundo. La siguiente pregunta es: ¿qué estoy aprendiendo de esta situación? Si miramos retrospectivamente, es mucho lo que hemos podido aprender de las épocas difíciles. Lo complicado es aprender mientras sufrimos. La gente feliz tiende a considerar las épocas difíciles como experiencias valiosas. Mantienen la frente alta, no dejan de sonreír, saben que las cosas mejorarán y que cuando superen la prueba serán mejores. Una propuesta concreta. Si el problema realmente es grave, decida estar bien dentro de 5 minutos. Una vez que haya logrado superar esos 5 minutos, póngase como meta los 5 siguientes. Consuma el sufrimiento por etapas. Le ayuda a evitar la indigestión. Procure también mantenerse ocupado. ¿Qué más podemos hacer? La mejor manera de sentirse en paz interiormente es hacer algo por otra persona. La preocupación excesiva deriva del hecho de estar uno absorto en sí mismo. En cuanto empieza a hacer felices a otros, se siente mejor. Es automático.
Los desastres son menos desastrosos si lidiamos solo con un problema a la vez. Mientras antes nos demos cuenta de la ganancia que puede derivarse de dicha experiencia, más fácilmente podremos afrontarla. Terminaremos hablando del humor. Suele decirse que la risa es la mejor medicina. Cuando uno ríe ocurren toda clase de maravillas que benefician a la mente y al cuerpo. El cerebro libera endorfinas y el sistema respiratorio se activa, lo cual provoca un estado natural de exaltación. La risa alivia el dolor. Solo cuando se está relajado puede uno reír, y mientras más relajado se está, menos dolor se siente. De manera que las películas y los libros cómicos son excelentes remedios contra el dolor. De hecho, no puede uno reír y desarrollar úlcera de estómago al mismo tiempo. Hay que elegir una cosa u otra. Con frecuencia enfermamos porque vemos la vida de forma tétrica. Necesitamos reír para conservar la salud. Si ocurre algo malo, ¿para qué empeorar las cosas estando triste? El arte de ser feliz implica poder reírse de los problemas en cuanto surgen. Todos sufrimos reveses, pero la gente feliz no tarda mucho en ver el lado gracioso de sus problemas. Debemos recordar que somos humanos y que podemos cometer errores. Si a los demás no les quitan el sueño, tampoco debieran quitárnoslo a nosotros. Una de las mayores responsabilidades para con los demás es estar alegres. Cuando estamos contentos, nos sentimos mejor, trabajamos mejor y los demás desean estar junto a nosotros. La vida no es tan fúnebre. Lo que debemos desarrollar con toda la seriedad del mundo es el sentido del humor. El capítulo 3 del libro lo dedica el autor a la mente. Vamos a analizar de qué manera la vida resulta afectada por nuestra mente. Siempre gravitamos alrededor de lo que pensamos. Si se piensa en algo que no se desea, hacia ello nos encaminamos. La mente se aproxima a las cosas, no retrocede ante ellas. Si alguien le dice, por ejemplo, no piense usted en un elefante rosa con motas moradas y gafas oscuras, ¿qué imagen brota de inmediato en su mente? La mente no puede moverse en sentido negativo con respecto a lo que desea. Para recordar algo debe decir, deseo acordarme de tal cosa, en vez de, no debo olvidar eso. Ser conscientes de esta forma de operar de la mente nos hace más cuidadosos con lo que decimos a los demás y a nosotros mismos. Si uno piensa, no quiero olvidarme del libro, ya está en proceso de olvidarlo. Esto se debe a que la mente funciona con imágenes. Cuando usted piensa, no quiero olvidar el libro, en su mente se forma la imagen de que va a olvidarlo. Aunque diga, no quiero tal cosa, su mente sigue operando en función de la imagen. Cuando dice, quiero acordarme del libro, se forma una imagen mental de sí mismo recordando la acción que tiene que llevar a cabo. Su mente no puede operar en función del reverso de una idea. Por lo tanto, cuando el entrenador le grita al jugador, ¡que no se te escape el balón!, en realidad lo está poniendo en aprietos. Hay que mejorar la situación empleando un lenguaje que evoque imágenes del resultado deseado, no del contrario. Es muy peligroso conducir un coche con la consigna «no debo chocar». El pensamiento ha de ser «conduciré con cuidado». El pensamiento positivo funciona realmente porque quienes lo invocan tienen en mente lo que quieren. De ese modo gravitan necesariamente hacia sus metas. Siempre hay que pensar en lo que se desea, no en lo que se teme. Volvamos un poco al subconsciente. Es probable que conozca al menos vagamente cómo funciona el subconsciente, pero quizá le resulte difícil definirlo. En pocas palabras, podríamos decir que obtenemos lo que nuestro subconsciente cree que podemos lograr. Su efecto es tan grande que William James, padre de la psicología norteamericana, lo consideró el descubrimiento más importante de los últimos 100 años. La mente es como un iceberg. Uno es consciente de la parte visible, pero la de mayor peso es la porción oculta. Todos los pensamientos conscientes contribuyen a la formación del subconsciente. Para aprender a comer con cuchillo y tenedor hay que hacer un esfuerzo consciente. Con el tiempo, la habilidad con los cubiertos se convierte en parte del programa subconsciente. Las funciones corporales, las actitudes y todas las habilidades están grabadas en el subconsciente. Claude Bristol afirma lo siguiente en su libro La magia de creer.
Así como la mente consciente es la fuente del pensamiento, el subconsciente es la fuente del poder. El subconsciente contiene los programas para caminar, hablar, resolver problemas mientras uno duerme, aliviar el dolor, salvar la vida en ocasiones de peligro y mucho, mucho más. El subconsciente abarca todos los pensamientos conscientes que uno ha generado. Los programas subconscientes son los responsables de los éxitos y los fracasos. Los resultados que se obtienen dependen de lo que los programas internos deciden. Por ejemplo, si en su manera de caminar, hablar y pensar subyace el éxito, con seguridad desarrollará la expectativa subconsciente de triunfar. Si con frecuencia piensa en la enfermedad y habla de sus dolencias, el subconsciente elaborará patrones de enfermedad y estará expuesto a una mala salud. El subconsciente se habrá vuelto vulnerable y lo seguirá siendo hasta que no lo reprograme. No es fácil entender el funcionamiento de la mente porque el cerebro humano es la máquina más compleja que existe. Todos los días creamos programas nuevos en nuestro subconsciente por medio de los pensamientos, así que cuidado con lo que pensamos. Utilice su mente como lo hacen las personas de éxito. Por ejemplo, si desea ser una persona segura de sí misma, por medio de la imaginación creativa, visualícese resplandeciendo de seguridad todo el tiempo. Observe la meta como si ya la hubiera alcanzado y su mente interior se encargará de producir el resultado ideal. Si desea prosperar económicamente, emplee el mismo principio. Visualice todo el tiempo el resultado ideal. Piense que ya disfruta del éxito y de la prosperidad que desea, y el subconsciente hará el resto. Este principio opera de manera invariable e infalible. No se preocupe de entender el funcionamiento de esta técnica. Simplemente, utilícela. Un tema relacionado con el anterior: la imaginación. La imaginación es más importante que el conocimiento, dijo Einstein. Y Disraeli añadió que la imaginación gobierna el mundo. Se ha calculado que el 70% de nuestro aprendizaje ocurre en los 6 primeros años de vida. También durante esa época nuestra imaginación es más fértil. El segundo fenómeno explica el primero. Necesitamos de una gran imaginación para aprender rápida y fácilmente. Por lo tanto, tenemos que mantener un gran respeto por la imaginación creativa y desarrollarla en la edad adulta. La imaginación es la clave para todo aprendizaje y para la solución de los problemas. De ahí que los Edison y los Einstein del mundo hayan tenido una gran imaginación. Por ejemplo, Albert Einstein llegó a sus conclusiones científicas sobre el tiempo y el espacio imaginando que viajaba entre los planetas montado sobre los rayos de la luna. Su habilidad para pensar como niño le ayudó a convertirse en un gigante. La imaginación también es importante para la memoria. La gente mayor suele tener mala memoria porque ha permitido que su imaginación se estanque. Siempre que archivamos información en nuestros bancos de memoria, empleamos la imaginación y la fuerza de la visualización para formar una imagen. La efectividad con que creamos la imagen determina lo fácilmente que podemos evocar otra vez dicha información. Además, la imaginación es esencial para relajar el cuerpo y la mente. Si es usted capaz de sentirse integrado en un escenario creado por su imaginación, por ejemplo en una playa, podrá relajarse a voluntad. Ejercite la imaginación de la misma forma que ejercita el cuerpo. Mientras más la desarrolle, más fácilmente resolverá problemas y recordará cosas. Los máximos logros son al principio un simple sueño fruto de la imaginación. El roble duerme en la simiente. El ave aguarda en el huevo. Los sueños son las semillas de la realidad. Debemos valorar nuestra capacidad de soñar, ya que los soñadores han sido quienes más éxitos han logrado desde el principio de la historia, combinando la imaginación y el esfuerzo. Leonardo da Vinci prometió a los 12 años de edad que sería uno de los más grandes artistas que el mundo hubiera conocido. Cuando era niño, Napoleón se pasaba largas horas dirigiendo y organizando soldaditos de plomo. Los hermanos Wright transformaron sus sueños en aviones. Henry Ford construyó el automóvil accesible a todo el mundo que tanto había soñado. Todo comienza con un sueño. Aférrese a él. Utilice la imaginación para mejorar sus actividades. Hace algunos años se publicó el resultado de un experimento realizado en cierta escuela para medir la destreza de los niños al encestar en el baloncesto. Se formaron 3 grupos con la misma habilidad deportiva. El primero
practicó tiros libres durante 1 hora diaria por espacio de un mes. El segundo no entrenó. El grupo número 3 realizó mentalmente los tiros durante 1 hora todos los días. El grupo que practicó físicamente mejoró su promedio de tiro en un 2%. El que no entrenó bajó su rendimiento en un 2%. El tercer grupo, cuya práctica se realizó mentalmente, mejoró en un 3,5%. Esto demuestra que practicar con la imaginación produce resultados extraordinarios. Siempre que llevamos a cabo una acción, por ejemplo, lanzar una pelota, el cuerpo responde al programa grabado en sus neuronas. Si tiene un buen programa, realizará buenos tiros. Mucha gente considera que la única manera de adquirir mayor destreza es practicar físicamente. De ninguna manera. La manera más rápida de mejorar cualquier habilidad es combinar un entrenamiento físico constante con un entrenamiento mental constante. Recientes descubrimientos científicos han demostrado que cuando uno se visualiza realizando determinada acción, se alteran los programas mentales de la misma manera que cuando la lleva a cabo. El cerebro experimenta cambios electroquímicos en sus células, lo cual genera nuevas conductas. Y suponiendo que queramos llevar estos patrones neuronales a la perfección, el único sitio donde podemos lograr un desarrollo perfecto es la mente. Así pues, para obtener mejores resultados se requiere la práctica tanto física como mental. Practicando mentalmente sentado en un sofá, puede usted mejorar su destreza en cualquier actividad que desarrolle. Ya se trate de impartir una clase, de entrar en un salón con gente, de hacer una llamada telefónica difícil o de esquiar por primera vez, antes de poner manos a la obra, dedíquele un poco de tiempo y visualice la acción mentalmente. La ley de la atracción tiene relación con la mente. ¿Alguna vez se ha puesto a pensar en cierta persona a quien no ha visto durante meses y se topa de repente con ella? ¿Le ha sucedido que el día que va a telefonear a un amigo del que no sabe nada desde hace tiempo, recibe una llamada suya? ¿Alguna vez se ha visto en la casa o en el empleo que soñó años atrás? ¿Todo esto se debe simplemente a un esfuerzo consciente? Algunas personas llaman coincidencias a este tipo de situaciones, pero se trata de un principio operativo más poderoso. La mente es un imán y atrae aquello en lo que piensa. Los mismos principios de magnetismo y atracción que se dan en el mundo físico operan en el plano invisible de la mente. Hay infinidad de libros sobre la mente, científicos, metafísicos, espirituales y de otros tipos. Todos llegan a conclusiones similares con respecto a la naturaleza magnética de la mente humana. Son obras de autores diversos de todas las partes del mundo y de muy variadas corrientes religiosas y filosóficas. Todos dicen básicamente lo mismo. Atraes lo que albergas en tu mente. Tu mente es un imán. Para convencerse de que están en lo cierto, basta practicar con la mente tal como lo recomiendan. La especulación sobre si sí o si no es inútil. Solo hay una forma de comprobarlo: practicar. Eso es lo que han hecho los triunfadores. Una de las primeras cosas que se descubren es que las personas de éxito conocen ya estos principios y los utilizan. Por el contrario, puede comprobar que las personas infelices no creen que puedan servirles para nada. Por tanto, es preferible escuchar a las personas felices. En su bestseller Piense y hágase rico, Napoleón Hill escribe: nuestros cerebros se magnetizan con los pensamientos dominantes que albergamos en la mente, y por medio de procesos que nadie conoce, atraen las fuerzas, personas y circunstancias que armonizan con dichos pensamientos dominantes. En La magia de creer, Claude Bristol habla del poder de atracción que tiene la mente y dice: las ideas que evocan temor atraen problemas con la misma eficacia con que los pensamientos positivos y constructivos atraen resultados positivos. De manera que, sea cual fuere el tipo de pensamiento, éste tiende a propiciar lo que es afín a su propia naturaleza. Shakti Gawain, autora de Visualización Creativa, considera que los pensamientos y sentimientos tienen su propia energía magnética y atraen energía de la misma naturaleza. Todo lo que emites hacia el universo se te refleja. Esto significa, desde un punto de vista práctico, que siempre atraemos hacia nuestras vidas aquello en lo que más pensamos, aquello en lo que más creemos, lo que esperamos en los niveles más profundos
y lo que imaginamos más vivamente. Los pensamientos son algo con energía propia y necesariamente tienen que estar sujetos a leyes y principios como todo lo que existe en el planeta. Si se analiza desde esta perspectiva, resultará más fácil reconocer que la ley de la atracción mental es tan real y poderosa como la ley de la gravedad o el fenómeno de la electricidad. No debe usted aceptar estos conceptos a ciegas, sin someterlos a prueba. Experimente antes de creer. También debe tener presente que el ejercicio del poder mental no es un sustituto de la acción, pero el adecuado uso de la mente le permitirá lograr sus metas mucho más rápida y fácilmente que de otro modo. A continuación trataremos del poder de las palabras. Nuestras palabras determinan lo que recibimos. Así como los pensamientos afectan a nuestras circunstancias, las palabras también lo hacen. Nuestras palabras forjan nuestra actitud y determinan lo que vamos a atraer y a experimentar. Cuando nos interesa seriamente ser felices, debemos tener cuidado al hablar. Hablaremos positivamente sobre nosotros mismos y evitaremos rebajarnos. No se trata de imaginar que uno es perfecto, sino de saber que no es posible sentirse uno bien si no deja de quejarse de su propia persona, del trabajo, de los amigos, de los parientes y de todo lo que le rodea. Algunas personas dicen: haré lo que sea por ser feliz siempre y cuando no tenga que cambiar nada de mí mismo. Es una falsa postura. Si una persona está verdaderamente harta de ser infeliz, tiene que modificar su actitud y cambiar su manera de hablar. Se requiere disciplina y esfuerzo, pero el asunto es simple. Las palabras afectan a nuestro poder personal. Las palabras que empleamos se filtran constantemente en nuestro subconsciente y se convierten en parte de nuestro carácter y de nuestra persona. Ellas revelan a los demás con exactitud cuánta seriedad y compromiso dedicamos a obtener resultados positivos. Algunas palabras suelen minar nuestro progreso. Siempre que utilizamos la palabra tratar, damos a entender que no tenemos el control de la situación. Si vas a tratar de hacer bien el trabajo, o a tratar de llegar a tiempo, o a tratar de ser feliz, estás suponiendo que quizá lo hagas o quizá no. Sustituir la palabra tratar por una afirmación categórica implica un reto y nos dará mejores resultados. Puede parecer una minucia, pero es importante para forjar la impresión que causamos en los demás y en nosotros mismos. La expresión "no puedo" también menoscaba nuestro poder personal. Decir simplemente "no" en lugar de "no puedo" suele ser más acertado. Por ejemplo, al decir "no te veré mañana", indica uno que tiene el control de la situación y que ha tomado una decisión. Los investigadores afirman que en realidad jamás olvidamos algo. Tenemos toda la información en la mente. El problema es evocarla. Ello explica por qué de pronto olvidamos el nombre de una persona y lo recordamos al día siguiente. El nombre no huyó de la mente y regresó 24 horas más tarde. Estuvo ahí todo el tiempo, pero al principio no podíamos evocarlo. Las palabras afectan al subconsciente y la memoria está estrechamente ligada a este. Si de manera constante alimenta usted su subconsciente con el programa "Recuerdo las cosas", notará que su capacidad de evocación aumenta espectacularmente. Hablemos ahora de las afirmaciones. Una afirmación es un pensamiento positivo que evocamos repetidamente. Utilizar afirmaciones le permite elegir pensamientos de calidad e implantarlos en su subconsciente para sentirse mejor y actuar de modo positivo. Supongamos que va conduciendo por la carretera y padece un intenso dolor de cabeza. Tiene entonces la oportunidad de combinar el poder de las palabras con el poder del pensamiento. Debe repetir continuamente la siguiente frase: tengo la cabeza de maravilla. En cuanto empiece a decirlo, una vocecita interior responderá: no mientas, hombre, la verdad es que te sientes mal. Sin embargo, si persisten las afirmaciones positivas, éstas se arraigarán en el subconsciente. Con toda seguridad empezará a sentirse mejor
Y probablemente media hora después se le ocurrirá pensar: hace un rato me dolía la cabeza, ya se me ha quitado el dolor. ¿Habrán sido las afirmaciones o simplemente la casualidad? Utilizar las afirmaciones no quiere decir que ya no tenga uno la obligación de esforzarse para obtener una mejor situación. Las afirmaciones son atajos para acondicionar la mente y obtener lo que se desea. Si usted decide integrarlas en su vida diaria, advertirá que son herramientas sencillas y poderosas. Puesto que no son complicadas, quizá piense: yo no voy a hacer esas bobadas infantiles. El resultado será que dentro de un año seguirá sufriendo dolores de cabeza y seguirá sin emplear su mente al máximo. Como hemos señalado antes, usted tiene la última palabra y toma la decisión. Existen ciertas reglas que debemos tener presentes al hacer uso de las afirmaciones. En primer lugar, como dijimos anteriormente, su mente siempre se mueve hacia lo que piensa. Por lo tanto, si utiliza una afirmación tal como «no discutiré con mi marido» o «no estoy enferma», los resultados dejarán mucho que desear. Su mente seguirá desplazándose exactamente hacia lo que no quiere. Muchos individuos hablan siempre sobre lo que no desean y después se preguntan por qué eso es precisamente lo que les sucede. Recuerdo que en el colegio algunos profesores nos hacían escribir frases como «no hablaré en clase», «no llegaré tarde» y «no arrojaré cosas al suelo». No se daban cuenta de que a través de esas negaciones propiciaban la mala conducta. Vaya que sí la propiciaban. El segundo principio que debe tenerse presente es que las afirmaciones son mucho más efectivas cuando se repiten en voz alta o cuando se escriben. Si solamente se piensan, la mente tiende a vagar hacia otras cosas. Decirlas en voz alta o escribirlas mantiene la concentración en ellas. Además, al hablar o escribir, involucramos a otros sentidos físicos y por tanto el efecto es más poderoso. El tercer aspecto que ha de tenerse en cuenta es que la repetición es importante. Si desea reestructurar el sistema de creencias que ha utilizado durante 20 o 30 años, hará falta perseverancia. No espere dar la vuelta al curso de su vida con solo repetir 6 veces «realmente soy muy feliz». En síntesis, las palabras que empleamos afectan a nuestra manera de pensar y de sentir. Nuestros pensamientos inciden sobre lo que decimos y sentimos. Nuestros sentimientos influyen sobre lo que decimos y pensamos. He aquí el triángulo de la victoria. Terminaremos este capítulo hablando de la gratitud. Recuerdo que de niño me aconsejaban mostrarme agradecido por las cosas buenas de que gozaba. Mi madre nos pedía que rezáramos y diéramos gracias por el amor de nuestros padres, por la abundancia de alimentos, por tener un lecho tibio, por nuestros hermanos y hermanas, por nuestra buena salud y por todas las demás cosas que dábamos por seguras. Años más tarde, advertí que una actitud agradecida también surte efecto a nivel mundano. Al descubrir cómo opera la mente y al saber que tendemos a recibir lo que subconscientemente esperamos, pensé que para seguir teniendo buena suerte necesitaba sentirme afortunado. Es absolutamente indispensable dar gracias a Dios por lo que tenemos. Debemos ser conscientes de todas y cada una de las bendiciones que hemos recibido. Sobre esta base, debemos intentar explicar por qué la mente actúa como un imán y por qué gravitamos hacia aquello que pensamos. Si uno comenta que nada le sale bien, que nunca le alcanza el dinero, que nadie le quiere, que siempre le tocan los trabajos desagradables y que la vida es una desdicha, continuará atrayendo más calamidades. A nivel consciente, hará caso omiso de las oportunidades que se le presenten, rehusará las ofertas de ayuda y continuará hacia la bancarrota económica y emocional. A nivel subconsciente, rechazará las oportunidades y atraerá desgracia tras desgracia para comprobar que la vida se desarrolla como esperaba. Desde su punto de vista nada puede salirle bien ni tampoco puede formar un patrimonio, por lo cual él mismo procurará crearse una vida acorde con su sistema de creencias. Quien piensa constantemente en lo que le falta tiende a recibir cada vez menos de lo que desea. Por el contrario, quienes gozan de las más bellas amistades son quienes más las valoran. Las personas que viven activamente y con plenitud son las que todo el tiempo se alegran por lo que la vida les ha otorgado. Parecería que en muchos casos la sociedad nos condiciona a ver el lado negativo de la vida.
Si 10 cosas marchan bien y una mal, tendemos a fijarnos en esta última. Cuando uno de nuestros hijos contesta correctamente 11 de 20 preguntas en un examen de matemáticas, no nos interesan las 11 contestaciones correctas, sino las 9 equivocadas. Cuando nos duele la cabeza no decimos, me siento bien del pecho, del estómago, de las piernas y de los brazos, sino, me duele la cabeza. Demasiadas personas opinan que ser realista y racional significa mirar solamente los defectos. Una actitud de agradecimiento es la garantía de que nuestra atención se dirige hacia lo que queremos. Si nos visualizamos en una vida de abundancia y prosperidad y damos gracias por lo que tenemos, muchas otras cosas buenas llegarán a nuestras vidas. Cada vez más frecuentemente saldrán las oportunidades a nuestro encuentro. Se trata de un mecanismo maravilloso. En el capítulo 4 trataremos de las metas. Vamos a analizar los motivos para establecer metas y ciertos principios que debemos seguir para alcanzarlas. Viktor Frankl, en su obra El hombre en busca de sentido, describe la vida en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Frankl calculó que solo 1 de cada 28 prisioneros lograba sobrevivir a los horrores de la prisión. Así que realizó un estudio para establecer por qué unas cuantas personas lograban sobrevivir, mientras que muchas otras perecían. Advirtió que los supervivientes no necesariamente eran los más aptos físicamente, los mejor nutridos o los más inteligentes. Lo que descubrió fue que quienes sobrevivieron tenían una razón para seguir adelante, tenían una meta. En el caso de Frank, su ardiente deseo era volver a ver el rostro de su esposa. Todos los supervivientes tenían metas diferentes, pero a fin de cuentas tenían una meta. Son las metas las que nos hacen seguir adelante. ¿Se ha dado usted cuenta de que se siente más feliz en mitad de un proyecto que al finalizarlo? ¿Ha observado que cuando concluye un proyecto empieza a buscar otro nuevo? Hemos de señalar 2 puntos de gran importancia. Primero, establecemos metas por naturaleza. No podemos vivir sin ellas, o al menos no por mucho tiempo. Por lo tanto, si todavía no ha establecido sus metas, no tarde en hacerlo. Segundo, no importa tanto la meta, sino el hecho de tenerla. Algunas personas se las ingenian para posponer continuamente aquello que les gustaría hacer en la vida. Como no están totalmente seguras de que su meta sea la que más les conviene, nunca hacen nada. Buckminster Fuller, reconocido como una de las mentes más creativas de este siglo, formuló la llamada ley de precesión como parte del proceso de establecer metas. La precesión es el principio por el cual invariablemente obtenemos muchas más cosas al buscar una meta. Lo importante no es el hecho de alcanzar la meta, sino de aprender y perfeccionarnos en el proceso. Es posible que usted piense, pasé 5 años en la universidad para conseguir este título, un miserable pedazo de papel. Lo que no advierte es que también conoció a mucha gente, que aprendió mucho sobre sí mismo y que realizó muchas experiencias que de otro modo no hubiera tenido. Lo importante no es el papelito, sino el recorrido efectuado. Si ha decidido cruzar Europa caminando, comprar un Ferrari o fundar una nueva empresa, lo importante no es la caminata, el coche o la empresa, sino el tipo de persona en que tiene que convertirse para lograr sus metas. Al perseguirlas, adquirirá mayor determinación, mejorará su poder de persuasión, aprenderá disciplina personal, acrecentará su ímpetu, logrará mayor seguridad en sí mismo o conocerá a la pareja ideal. Los logros que obtenga al perseguir sus metas no son lo más importante. Lo que realmente interesa es en qué tipo de persona me transformo. Cuando se proponga alcanzar una meta, vale la pena que recuerde cómo operan las cosas en este planeta. Nada se mueve en línea recta. Ninguna meta se alcanza sin antes haber superado diversos obstáculos. A base de pequeñas embestidas y retiradas, la marea sube poco a poco hasta cubrir la playa. El árbol, al desarrollarse, pierde sus hojas periódicamente, pero en cada oportunidad crece un poco para compensar la pérdida. Los obstáculos son parte de este mundo. Las personas de éxito no son especialmente brillantes, ni especiales, ni listas.
Sencillamente entienden cómo funcionan las cosas y saben que el progreso personal tiene que ocurrir en concordancia con los principios que gobiernan todo lo que existe a su alrededor. Comprenden que el logro de nuestras metas se debe a que nos corregimos continuamente. Nos salimos de la línea, pero corregimos y recuperamos la dirección correcta. El capitán de un barco hace lo mismo. También lo hacen quienes lanzan al espacio los cohetes y los misiles. Corregir, corregir, corregir. Hay otra razón para establecer metas. Ya hemos hablado de cómo gravitamos hacia lo que pensamos intensamente. Si tiene metas claras en su mente, sus pensamientos le ayudarán a llegar a ellas. Si no, sus pensamientos le llevarán de todas formas hacia aquello en lo que piensa. Su mente le proyectará en la dirección de sus pensamientos dominantes. Un detalle importante. Todos los especialistas en desarrollo personal sugieren, indican, ruegan e insisten en que pongamos por escrito nuestras metas. Solemos elaborar largas listas para que nada nos falte al hacer la compra o al preparar las fiestas. Sentimos esa necesidad y conocemos su eficacia. Lo insólito es que, a pesar de que sabemos que las listas funcionan, solo alrededor de un 3% de nosotros las empleamos para ordenar nuestras vidas. En el acontecimiento más importante de todos, la vida, la mayoría de la gente deambula sin tener la más mínima intención de elaborar una lista de lo que quiere, pero siempre se pregunta por qué no logra nada. Elaborar una lista no es lo único que debemos hacer, pero constituye un método y una estructura que nos ayuda a lograr lo que deseamos en la vida. La mayoría de la gente dedica más tiempo a planear sus fiestas que sus vidas. Luego se preguntan por qué no son todo lo felices que podrían ser. Lo único que limita nuestro éxito es la idea de que no seremos capaces de lograrlo. No es novedad para nadie el hecho de que quienes dicen que pueden, puedan, y quienes dicen que no pueden, no puedan. La persona que afirma voy a triunfar, haré lo que sea necesario, trabajaré tanto como haga falta, aprenderé todo lo que pueda, o cambiaré lo que tenga que cambiar, lo logra. Cuando dudemos de nuestra capacidad para conseguir algo, evaluemos los obstáculos que otros han superado. Tenemos el caso de Demóstenes, el gran orador griego, quien padecía un grave problema de tartamudez. Para luchar contra su mal, hablaba con la boca llena de piedras, sabiendo que si dominaba esa técnica sería capaz de hablar en público. A la edad de 31 años, Abraham Lincoln fracasó en los negocios. Perdió las elecciones para un puesto público a los 32. Fracasó nuevamente en los negocios a los 34. Murió su prometida a los 35. A los 36 sufrió un colapso nervioso. Perdió como candidato para el Congreso a los 43, a los 46 y a los 48. Perdió como candidato a senador a los 55. Fracasó en su afán de ser vicepresidente de los Estados Unidos a los 56. Y perdió otra vez como candidato a senador a los 58. A los 60 años de edad fue electo presidente de los Estados Unidos y hoy se le recuerda como uno de los grandes líderes de la historia universal. Winston Churchill era un estudiante pobre con un problema de habla. No solamente obtuvo el premio Nobel, sino que llegó a ser uno de los oradores más sublimes de nuestros tiempos. A Julio Iglesias lo echaron del coro del instituto. Ello no le impidió convertirse en el cantante que más discos ha vendido en toda la historia. La lista es interminable. La moraleja sin duda es: lo que cuenta no es dónde se empieza, sino dónde se va a terminar. Las dificultades son una bendición si optamos por verlas como tales y las utilizamos como incentivos para mejorar. Tenemos la capacidad suficiente para resolver problemas y para descubrir nuevos métodos de hacer cosas. Los problemas son parte integral del mundo y nos mueven a aprender, a experimentar, a ponernos en acción. Lo singular de los seres humanos es que podemos experimentar mucho más que las demás criaturas. Podemos crear de la nada. Los animales no componen música ni fundan empresas. El hecho de que seamos seres humanos implica problemas, pero también supone que podamos amar, reír, llorar, intentar algo, caer y levantarnos. En definitiva, los problemas nos hacen crecer. Como dijo Horacio,
La adversidad revela al genio, mientras que la prosperidad lo oculta. Aprendemos más de nuestras derrotas que de nuestras victorias. Cuando perdemos, abrimos los ojos, analizamos, nos reorganizamos, planeamos una nueva estrategia. Cuando ganamos, nos limitamos a celebrar y aprendemos muy poco. He aquí otra razón para aceptar de buen grado los errores. Existe una anécdota de Thomas Alva Edison que ya se ha hecho legendaria. En una ocasión, cierto caballero le preguntó qué había sentido al fracasar tantas veces en sus intentos por fabricar una bombilla eléctrica. Edison respondió que nunca había fracasado, sino que había descubierto miles de maneras en que no debía fabricarse. Esa actitud positiva frente a los errores le permitió aportar al mundo ese hallazgo fundamental. Colón buscaba erróneamente una ruta más corta a la India y se topó con el continente americano. El hombre que fundó la compañía IBM, Thomas Watson, señaló: la mejor manera de triunfar es duplicando el número de fallos. Las equivocaciones en realidad no lo son. Debemos hacernos a la idea de cometer ciertos errores de juicio y aceptarlos como parte del proceso de aprendizaje. Fracasar no es vergonzoso. Lo vergonzoso es no hacer el intento. Existe una ley para el éxito, la de la siembra y la cosecha. Newton descubrió la ley de la causa y el efecto, es decir, que a toda acción se opone una reacción equivalente. Se obtiene lo que se invierte. Si plantamos tomates, no cosecharemos cardos. Este principio se aplica a todo lo que hacemos y a todo lo que experimentamos. No podemos transgredir esta ley. Nuestra salud mental y física, nuestro éxito en los negocios y nuestras relaciones personales son gobernadas por una fórmula que nos exige pagar por adelantado. Lo fascinante de esta ley es que nunca sabemos a ciencia cierta cuándo recibiremos nuestra recompensa, pero las recompensas siempre llegan, y la incertidumbre respecto de su llegada contribuye a hacer la vida más emocionante. Lo que ahora tenemos es resultado de lo que hemos sembrado hasta la fecha. Si en la actualidad gozamos de excelentes amistades y relaciones afectuosas, se debe a que hemos preparado el terreno y sembrado la amistad. Si nuestros negocios florecen, es porque hemos realizado los esfuerzos necesarios para lograr buenos resultados. Si criticamos a la gente, seremos criticados. Si hablamos bien de los demás hablarán bien de nosotros. Si defraudamos, seremos defraudados. Si nos alegramos por el éxito de otros, probablemente lograremos más triunfos. Si decimos mentiras, nos mentirán. Si amamos, seremos amados. Esta regla de oro se ha expresado a lo largo de la historia de muy diversas maneras, aunque su principio es constante. Los demás le tratarán como usted a ellos. Lo que ofrezca, eso mismo recibirá. Es una norma que se halla en la cultura egipcia, en Confucio, en Aristóteles y en la Biblia. Se trata de una ley común a todas las culturas. Lo maravilloso de la naturaleza es que nos retribuye mucho más de lo que invertimos. Si usted planta una pepita de melón, no recibe a cambio otra pepita. La naturaleza es muy generosa. Con pocas pepitas puede cosechar un gran cargamento de melones. Este principio se aplica a todo lo que hacemos, pero primero es necesario abrir el surco para sembrar. Hablemos ahora un poco de los riesgos. Alcanzar cualquier meta implica un riesgo. Alguien puede pensar: yo no estoy dispuesto a correr riesgos, no me subiría a la rama de un árbol. Lo que tal persona no advierte es que en la rama están los frutos. Existe una ley en este planeta que se asegura de que los resultados lleguen después de haber corrido ciertos riesgos y no al contrario. La mayor parte de las personas iniciamos nuestra vida con una actitud muy positiva ante los riesgos. Los niños están siempre ansiosos de vivir aventuras. Por ello las madres suelen encontrar a sus hijos en lo más alto de las escaleras, corriendo por la carretera, colgados del techo, detrás de un caballo y en situaciones similares. A los niños felices y sanos, igual que a los adultos sanos y felices, les encanta vivir nuevas experiencias y desarrollarse. Cuando damos los primeros pasos tambaleantes, corremos riesgos, pero nos encanta.
Entre los 2 y los 22 años de edad, muchas personas sufren un dramático cambio de actitud. Les preocupa estar seguras y a salvo. Pasan las noches pegadas al televisor, hechizadas por las hazañas de los superhéroes. Se nutren con grandes dosis de telenovelas y programas cómicos, en tanto que sus propias vidas degeneran en un desfile de días y meses aburridos. Sin embargo, el que no arriesga, no gana. Para aprender a caminar tenemos que arriesgarnos a caer y lastimarnos. Para ganar dinero tenemos que correr el riesgo de perderlo, y ganan más los que más arriesgan. Para poder ganar un partido de tenis tenemos que encarar la posibilidad de perderlo. Los ganadores corren más riesgos que los perdedores. Por eso ganan tanto. Por el mismo hecho de arriesgarse más, los ganadores pierden más veces que los perdedores, pero luego sus victorias se van acumulando. Y a los triunfadores se les recuerda por sus éxitos, no por sus fracasos. Recordamos a Edison por la bombilla eléctrica que funcionó, no por las que fallaron. Después del riesgo, llega el compromiso y el esfuerzo. Todos los que logran algo en la vida han decidido hacerlo. El alpinista que escala el Everest es el que afirma, lo haré. Los que dicen, voy a intentarlo, o voy a ver si puedo, o voy a tratar de, probablemente regresarán a casa antes de lo previsto. Esto mismo se aplica al hombre de negocios, al deportista, al profesional y al artista. Necesitamos comprometernos para obtener resultados. La vida de Gandhi prueba el hecho de que una sola persona absolutamente comprometida puede cambiar la historia de una nación. Si se ha comprometido a algo, tiene que ser consciente de que los demás le pondrán a prueba. Los niños ponen a prueba a sus padres todo el tiempo con la esperanza secreta de no verlos caer. Todo el mundo busca a quién admirar. Además, ocurre algo interesante cuando nos comprometemos. Con frecuencia, el compromiso basta. En otras palabras, si está dispuesto a realizar cualquier cosa que sea necesaria para lograr su meta, generalmente no habrá necesidad de que la haga. Pero si sus propósitos son tibios, probablemente será probado hasta el límite de su resistencia y todo le costará mayor esfuerzo. Los insectos y los animales casi siempre están en actividad. Se preparan para el invierno o para la primavera, se bañan, limpian sus nidos, alimentan a las crías y hacen lo que les indica su naturaleza. También descansan. Siempre están involucrados en lo que hacen. Podemos pensar que están plenamente satisfechos. Aprendamos de los animales. Para ser felices necesitamos mantenernos ocupados. Desatender las cosas cuesta caro. La negligencia echa todo a perder. Los marineros lo saben con respecto a los barcos, los atletas respecto a sus cuerpos, los estudiantes respecto a sus carreras. El esfuerzo debe hacerse porque se desea, porque es nuestro privilegio y alegría aprender, probarnos a nosotros mismos, ensayar y adquirir experiencias. El error que mucha gente comete es trabajar solo por los resultados finales y no por el gusto de hacer las cosas bien. Entonces, si no obtienen los resultados deseados, se desilusionan. Puede suceder que un vendedor realice todas las llamadas telefónicas necesarias y no venda nada, y por ello llegue a la conclusión de que fue un mal día. Nada de eso. El vendedor debe hacer las llamadas porque lo desea. Debe deleitarse en su propia capacidad de ensayar y de refinar su estrategia. Los resultados serán una ganancia adicional. Emerson dijo, el premio a lo bien hecho es haberlo hecho. Afanarnos en exceso por los resultados nos aparta del presente. Puede ocurrir que nos concentremos siempre en el futuro y no en lo que estamos haciendo. Este enfoque no nos permite gozar el momento presente. Al desligarnos un poco de los resultados, podemos disfrutar de lo que hacemos por el mismo hecho de hacerlo. Como dijo James Barrie, el secreto para ser feliz no es hacer lo que te guste, sino que te guste lo que haces. Trabajar porque nos gusta trabajar es lo correcto.
Los resultados siempre llegan, necesariamente tendrán que producirse, es una ley. Sin embargo, si los resultados tardan en llegar o no llegan cuando usted lo espera, no debe permitir que eso arruine toda una semana o un año. Las cosas mejoran cuando nosotros mejoramos. Las cosas cambian cuando nosotros cambiamos, nunca antes. James Rohn, el multimillonario norteamericano, afirma: a menos que cambies tu forma de ser, seguirás teniendo lo que tienes. También ha dicho: si alguien te regala $1 millón, más te vale volverte millonario o lo perderás. Lo que tenemos en la vida deriva de lo que somos. Las investigaciones señalan que la mayoría de las personas que ganan mucho dinero en la lotería vuelven rápidamente al mismo estado financiero en el que se encontraban. Poco después de obtener una fortuna, 4 de cada 5 afortunados se hallan en una situación peor que la que tenían al principio. No han cambiado por dentro, lo cual ha provocado que su situación exterior refleje su situación interna. Hablemos un poco de la perseverancia. Nada en el mundo puede sustituir a la perseverancia. No lo puede el talento, y son muy frecuentes los fracasados con talento. No lo puede el genio ni la cultura. El mundo está lleno de cultos derrotados. La persistencia y la determinación lo pueden todo. El lema "sigue adelante" siempre ha resuelto los problemas de la raza humana. La perseverancia es un secreto. Los ganadores lo saben. Son conscientes de que es el principal ingrediente para triunfar en lo que sea. La mayor parte de los seres humanos son desertores de algo. Esta es una oportunidad para quienes hemos decidido triunfar. Quiere decir que si perseveramos en lo nuestro, en muy poco tiempo habremos rebasado a los demás. Recuerde esto: un gran tirador no es más que un tirador mediocre que nunca dejó de practicar. Dice el Evangelio: pedid y se os dará. También hay que perseverar en pedir. Es importante pedir lo que deseamos por 4 razones. 1. Pedir denota autovaloración y autoestima. Pedir confirma en nuestra propia mente y en la mente de los demás que tenemos derechos y privilegios. 2. Pedir es importante para la salud. Si no pide lo que ambiciona, puede ser ignorado, marginado. Eso causa frustraciones e irritación. Su estómago dolorido lleva la cuenta de las ocasiones en que usted no ha sido capaz de pedir lo que deseaba. 3. Pedir es el primer paso lógico para que Dios, el jefe, su familia y sus amigos presten oídos a lo que usted quiere. No pretenda que todo el mundo le lea la mente. 4. Pedir le brinda a otro el placer de ayudar. De hecho, no pedir es una actitud egoísta. Si le gusta ayudar a otros, déles la misma oportunidad. No les prive de la satisfacción de ayudar. Esto se aplica a todo tipo de peticiones. En la mayoría de los casos, la gente está dispuesta a ayudar si se da cuenta de que usted está poniendo todo de su parte y necesita un poco de ayuda adicional. Un gran número de personas están dispuestas a ayudar, pero temen parecer entrometidas. Hay que pedírselo. No tiene nada de malo pedir lo que uno quiere. Pídale al vecino que le lleve al trabajo cuando su coche esté en el taller. En el avión, pídale al pasajero de al lado que no fume mientras desayuna. Pídale trabajo a la persona con quien tiene ilusión de trabajar. Pedir genera información y a los demás les da la oportunidad de ayudar. Si se hiciera una investigación, comprobaríamos que las personas de éxito tienen una gran capacidad de pedir. Pero a veces la gente dice no. ¿Qué ocurriría si la mitad de las veces que pide usted algo le dicen que no? ¿Querría decir que es despreciable? ¿Significaría que no merece nada? De ninguna manera. Querría decir que la mitad de las veces sus ideas no encajan con las de los demás. También significaría que en la otra mitad de las ocasiones recibió una ayuda valiosa. Tratemos por último de los pretextos y de los resultados. Hay gente que siempre encuentra pretextos para justificar sus fracasos. La culpa la tienen los demás, bien sea el jefe, los padres, la mujer, los hijos o los amigos. Incluso echan la culpa al clima hasta que alguien les hace comprender que también llueve sobre la casa de los ricos. En la vida hay pretextos o resultados. Podemos elegir. A nuestro alrededor vemos personas que triunfan contra toda probabilidad. Vemos gente sin estudios que logra el éxito y la felicidad. Gente que hace dinero en la situación económica actual. Personas con 7 hijos que viven vidas intensas y felices. Parejas que han rescatado su matrimonio de las cenizas y que se han vuelto a enamorar. Esta gente nos enseña que solo los resultados cuentan.
La alegría que nos proporciona la vida es inversamente proporcional al grado en que culpamos a las circunstancias. El capítulo 5 del libro nos induce a aprender de la creación y de la naturaleza. Existen leyes y principios universales que afectan a nuestras vidas en cada momento. Por ejemplo, la ley de la gravedad. De igual manera que admitimos que hay leyes que gobiernan la órbita de los planetas, el ciclo de las mareas y el cambio de las estaciones. Si metemos el dedo en un enchufe nos hacemos particularmente conscientes de la electricidad. No la vemos, pero hay una poderosa evidencia de que existe. El magnetismo es otro ejemplo de cosas que aceptamos, aunque no podamos verlas. Hay principios invisibles que contribuyen a modelar nuestras vidas. Es sorprendente que muchas personas crean que todo el universo es gobernado por leyes, salvo sus propias vidas, el éxito y el fracaso. Entonces hablan de la suerte y de la casualidad. Pues bien, somos parte del universo, y existen leyes que gobiernan la luna, las estrellas y la hierba del jardín, pero también nuestra vida. Uno genera las causas de lo que ocurre en su vida. Los propios pensamientos le hacen ser causa. Hay causalidades, no casualidades. Los físicos afirman que el mundo no es realmente como se ve. Al reducir la materia a sus componentes más pequeños encontramos átomos y partículas subatómicas. Estos trozos de materia que vibran a enorme velocidad son paquetes de energía. El mundo material está hecho de energía. En realidad nada es sólido, y la velocidad de la vibración de estos paquetes de energía determina que algo sea ladrillo o pasta de dientes. En resumen, el mundo material es solo una masa de energía vibrando a diversas velocidades. ¿Qué produce el cerebro cuando piensa? Energía, vibraciones. La ciencia señala que a cada acción corresponde una reacción opuesta de igual magnitud, de manera que cada vez que se genera un pensamiento, con su muy particular vibración, se produce una reacción o consecuencia. Debido a que diariamente generamos cada uno aproximadamente 50.000 pensamientos, son numerosas las vibraciones que emitimos y las consecuencias que provocamos. Los pensamientos son ciertamente fuerzas. Estamos manejando energía. Existe un orden en este complejo planeta, y el hecho de tener algún conocimiento de sus leyes hará que nuestra estancia sea menos complicada y más feliz. Siempre habrá quienes digan, nada sirve, nada importa, nada cambia nada, y la vida es una porquería. Evaluemos la calidad de la vida de esas personas antes de inscribirnos en su club. Su actitud podría resumirse en esta frase: yo sé que nada de esto sirve, aunque nunca lo he intentado. Frente a este derrotismo, lleve a la práctica las ideas que se proponen en este libro, y después podrá elaborar sus propias conclusiones. No crea nada solamente porque está dicho aquí. Somos parte del universo, y nos gobiernan leyes como a todo el cosmos. Necesitamos mantener un equilibrio como lo mantiene el resto de la naturaleza. Lleva tiempo crecer y lleva tiempo sanar. La vida siempre se mueve en ciclos, pues tal es la ley universal. Necesitamos tiempo para descansar y recuperarnos, al igual que el resto de los seres vivientes. La naturaleza siempre toma su tiempo. Los enormes robles no crecen de la noche a la mañana. Además pierden muchas hojas, ramas y cortezas antes de convertirse en gigantes. Tampoco los diamantes se forman en una semana. Todo lo que tiene valor, belleza y majestad tarda en llegar a la plenitud. Lo mismo ocurrirá con nuestro propio crecimiento. Lleva tiempo obtener seguridad en uno mismo, desarrollar un cuerpo saludable o conseguir buen aspecto. Lleva tiempo establecer un negocio o lograr la independencia económica. En el mundo real se consiguen muy pocos éxitos de la noche a la mañana. Tan cierto como que la Tierra gira alrededor del Sol y que el invierno precede a la primavera, es que nuestra vida se desarrolla en ciclos. De modo que siempre habrá tiempos fáciles y tiempos difíciles, con la misma inexorabilidad con que una estación sigue a otra. Uno de los grandes retos de la vida es soportar y saber aprovechar el invierno mientras mejoran las cosas. Siempre termina llegando la primavera. La naturaleza descansa de vez en cuando. La tierra necesita descansar. Las serpientes y los osos hibernan. Incluso los peces duermen con los ojos abiertos. Aprendamos de estas cosas. Necesitamos descansar, reflexionar, ponderar, ser. Si uno llega a la conclusión de que es indispensable y de que siempre tiene que estar al pie del cañón, vive de esa manera.
La creencia de que no puede descansar jamás será su realidad hasta el momento en que decida otra cosa. Cuando hacemos del descanso parte de nuestro estilo de vida, nos sucede como a la tierra, que cuando se trabaja de nuevo produce mucho más. Los seres humanos fuimos diseñados para la actividad en ciclos como la propia naturaleza, así que tan sano es el trabajo como el descanso. Uno de los mayores dones de la naturaleza son los niños. Podemos aprender bastante de ellos. Casi todos tenemos la fortuna de conocer de cerca la magia de la niñez 20 o 30 años después de haber sido niños. Si tenemos nietos, recibiremos aún más lecciones. Algunos padres conciben el proceso de aprendizaje como una calle de un solo sentido. Les convendría dedicar más tiempo a aprender de sus hijos y menos a enseñarles. Los niños saben pasarlo bien mucho más que la mayoría de los adultos. Los niños saben reír. Ríen porque les agrada la sensación. Son también deliciosamente espontáneos. No analizan ni elucubran cosas. Simplemente se mantienen ocupados siendo ellos. Por otra parte, siempre viven fascinados. Son curiosos. Todo es una experiencia nueva y emocionante. Los adultos nos vemos cuán mágico es este planeta. Los niños no tienen prejuicios. Les gustas rico o pobre, blanco o negro. Tampoco se escandalizan por ideas políticas o religiosas. Aceptan las circunstancias hasta el día en que aprenden a no hacerlo. ¿Cuándo se ha oído a los niños quejarse del clima? Saben por intuición que tienen que adaptarse al curso de las cosas. Los niños tienen una gran capacidad de recuperación psicológica y una enorme determinación. Si quieren algo, no serán por vencidos. Su perseverancia es digna de admirar y soportar. Si los vendedores de seguros se entrenaran en un jardín de infancia, probablemente el 98% no claudicarían en los primeros 12 meses. Sencillamente, los niños perseveran. Por otra parte, su imaginación es enorme. Eso les permite aprender, retener y desarrollarse a toda prisa. Dedique tiempo a convivir con los niños. Aprenderá algo sobre su propia espontaneidad, curiosidad, aceptación, capacidad de recuperación psicológica, fe, determinación e imaginación. Están para enseñarnos. La naturaleza nos enseña también a mantenernos activos. El principio denominado manténgase activo se relaciona con la ley de usarlo o perderlo. La naturaleza nos ilustra claramente sobre lo que sucede cuando algo o alguien se estanca. El agua de un río que deja de fluir se corrompe. Lo mismo les ocurre a las personas que dejan de moverse física o mentalmente. Quienes practican deportes de contacto saben que el jugador más lesionado es el que se queda quieto. La gente de negocios sabe lo mismo. Quien interrumpe sus actividades durante mucho tiempo se arruina. Naturalmente, de cuando en cuando hay que parar un momento y recuperar el aliento, pero la moraleja es: no deje de moverse, desarrollarse y aprender. Las estadísticas sobre longevidad muestran que las personas no viven mucho tiempo después de jubilarse, salvo que sigan ocupadas. Una ganancia adicional que brinda el hecho de mantenerse activos es que nos permite alejarnos de las preocupaciones. De esta manera evitamos la temida parálisis por análisis. Lo que no usamos se deteriora. Podemos confirmar este principio en nuestros propios cuerpos. Si se pasan 3 años en una silla de ruedas, al término de ese tiempo no se sabe caminar. Si deja de utilizar las piernas, le dejarán de funcionar. Lo mismo ocurre con las destrezas adquiridas. Si deja de tocar el piano 1 año, pierde práctica. Si deja de usar su imaginación creativa, se evapora. Hemos sido creados para mantenernos involucrados en todas nuestras actividades. No deje de practicar el arte de vivir. Por otra parte, cuando lucha por ser mejor, uno se convierte en una persona más valerosa. Nadie adquiere valentía encerrándose en su habitación para hacer acopio de valor. Desarrollamos fuerza poniéndonos a prueba constantemente. Necesitamos utilizar nuestra mente para mantenernos en forma. No hay razón por la que debamos ser cada vez menos capaces con el paso de los años. Si seguimos usando nuestra capacidad mental al máximo, nuestra mente seguirá funcionando. El mismo principio se aplica al dinero. El dinero es para gastarlo, necesita circular. Las personas que ganan mucho reinvierten su capital, usan lo que poseen, corren riesgos. Nadie se hace millonario guardando billetes debajo de la cama. En cuanto a la solución natural de los problemas,
La mayor parte de las personas saben que sus mayores éxitos se logran cuando están ocupadas en actividades que les relajan naturalmente. Por ello, las grandes ideas brotan en el jardín, en la bañera, en la cama, en los sitios donde estamos relajados. Para entender el ángulo científico de esto, diremos que al relajarnos, los ritmos mentales adquieren una dinámica más lenta, que nos hace mucho más creativos. En este estado los resultados llegan fácilmente. El agua caliente relaja de manera natural. Lo mismo sucede en la cama. Por eso se nos ocurren tantas cosas mientras dormimos. Logramos mejores resultados cuando aprendemos a integrarnos en el ritmo natural de las cosas. Esto significa encontrar el equilibrio entre esfuerzo y relajamiento, entre apego y desapego. No es fácil. Debemos dejar que la naturaleza nos oriente. Los animales trabajan, pero no lo hacen noche y día. Saben cuándo han hecho lo suficiente. Los animales saben muchas cosas que nosotros solo entendemos a medias. La tierra, la naturaleza aparentemente inanimada, también. Benjamin Hoff escribe en su libro El Tao de Po: cuando aprendemos a obrar según nuestra propia naturaleza interna y según las leyes que nos rodean, alcanzamos el nivel de Wu Bei. Entonces obramos conforme al orden natural de las cosas y operamos bajo el principio del esfuerzo mínimo. Puesto que el mundo natural sigue ese principio, este es infalible. Los errores los hace o los imagina el hombre, esa criatura de cerebro sobrecargado que, interfiriendo o afanándose exageradamente, se separa a sí mismo de la red de apoyo de las leyes naturales. Hay que saber desprenderse de las cosas. La felicidad se afirma si nos desprendemos de los resultados finales, si nos esforzamos por llegar a la meta sin dejarnos aprisionar por ella. Es encantadora la gente que no se preocupa por impresionar a los demás. Se desprenden de todo afán de ser amados y por eso mismo reciben afecto. La gente empieza a ganar verdaderamente dinero cuando deja de preocuparse por ello. En otras palabras, descubren algo que les encanta hacer, lo hacen y la riqueza fluye automáticamente. Tienen dinero porque no se apegan a él. Alguien podría condenar a un triunfador porque sigue trabajando. En realidad lo hace porque disfruta al enfrentarse al reto más que por el dinero mismo. Por eso es rico. En cierto sentido, tenemos que privarnos de algo para obtenerlo. Una vez desapegados, nos encontramos con mayores posibilidades de éxito. Los triunfadores saben que la única manera de lograr un negocio ventajoso es dejarlo ir, o sea, desapegarse emocionalmente, no obsesionarse. Como dijo Claude Debussy, la música es el espacio entre las notas. Otro de los fenómenos naturales es el cambio. Nada perdura sino el cambio, dijo Heráclito. El filósofo griego nos recuerda que la creación es cambio. Las estaciones van y vienen, nada permanece. Aunque esto es obvio, se nos olvida y por ello padecemos innecesariamente. Las cosas cambian, la vida es dinámica. Eso es lo que la hace tan bella e impredecible. Los cambios nos mueven a la acción. Los budistas dicen que todo el sufrimiento de la humanidad es producido por el apego a lo anterior, a las condiciones previas de la existencia. Al eliminar las expectativas de que el futuro debe ser una continuación del pasado, aseguramos una mayor paz mental. Debido a que las cosas cambian constantemente, necesitamos saber desprendernos de lo viejo y acoger lo nuevo. Siempre una cosa sustituye a otra. Al deshacernos de lo viejo e inútil, creamos un vacío y atraemos hacia nosotros cosas nuevas y emocionantes. Cuando nos aferramos a lo viejo, nos estancamos. Debemos permitir que las cosas y las personas nos abandonen. Nuestro organismo es un buen ejemplo. Aparte de la piel, que se renueva por completo, el cuerpo tiene no menos de 6 maneras de eliminar materia no deseada. Si nuestro cuerpo no eliminara materia, seríamos un desastre. Desde ese mismo punto de vista, tenemos que eliminar aquello que desde la perspectiva mental ya no nos sea útil. Antes de terminar, hablemos un poco del entendimiento. Hasta aquí hemos expuesto varios principios fundamentales para vivir felices. Reconocer que existen es una cosa, pero entender cómo funcionan es un asunto totalmente distinto. Nadie puede explicarlo. La ciencia no lo puede explicar. La ciencia describe lo que ocurre y pone siempre de que no sé.
Hemos pasado toda la vida coexistiendo con principios y fenómenos que no comprendemos. Realmente no sabemos cómo funciona el sistema digestivo, ni qué hace la mente para despertarnos cuando estamos dormidos, ni cómo se las arregla el organismo para unir las células. La realidad es que el organismo trabaja para nosotros y lo ha hecho desde que el hombre es hombre. ¿No es maravilloso? La lógica no nos ayuda a entender más. Superficialmente puede parecer claro, pero a un nivel mucho más profundo se nos terminan las explicaciones intelectuales. La ciencia afirma que el universo se expande a la velocidad de la luz. Ahora bien, suponiendo que así fuera, ¿hacia dónde se expande? ¿Hacia un espacio que ya existe o hacia uno que no existe? En cualquier caso, es lógico el asunto, y suponiendo que no se expanda, o incluso si es verdad que se expande, ¿qué hay al final del universo? ¿Una cerca? ¿Cómo se sabe dónde queda el final del universo? No podemos abrigar esperanzas de entender todas las cosas que ocurren a nuestro alrededor y dentro de nosotros mismos. No podemos explicar todo en términos lógicos. Casi todo el mundo está de acuerdo en esto. Sin embargo, cuando señalo que la mente es como un magneto y que atraemos circunstancias buenas o malas como resultado directo de los pensamientos positivos o negativos, la gente responde: parece lógico, y después desea que se lo explique. Hoy por hoy no se pueden explicar estas cosas científicamente. Basta con experimentar que funcionan. La vida no es aburrida. Solo hay gente aburrida que mira el mundo a través de cristales empañados. Muchas personas mueren a los 25 años y son enterradas a los 70. Sigue siendo un misterio que algunas personas vean magia y belleza por doquier, mientras que otras permanecen inconmovibles. Hemos llegado al final del libro. El último capítulo se titula El día de hoy es importante. ¿Se encuentra usted en el sitio al que le han conducido sus pensamientos y sus acciones de los últimos años? Lo que haga hoy influirá en la posición que tenga dentro de otros 10 o 20. Sus amigos, su familia, su trabajo, su casa y su cuenta bancaria dependen de lo que decida hoy. La vida no transcurre en compartimientos de 24 horas herméticamente cerrados. Los esfuerzos de hoy generan los resultados de mañana. Si elimina un hábito indeseable, dedica una hora a su familia, se fija alguna meta, ahorra o gasta, practica algún ejercicio, expande su mente o hace cualquier otra cosa, está condicionando su futuro. Los ignorantes jamás lo advierten, los astutos lo saben. Lo que hacemos hoy es importante. Si me lo permite, voy a terminar con un consejo. Tome ahora mismo una decisión. Empiece ya. Su posición de mañana depende del esfuerzo de hoy.